conducta alimentaria son un grupo de trastornos psicológicos que se caracterizan porque hay una alteración de las conductas ante la ingesta de alimentos o por la aparición de comportamientos patológicos destinados a controlar el peso. Estas alteraciones tienen como consecuencia problemas a nivel físico y mental para la persona, lo que incluye su funcionamiento psicosocial. Importante resaltar que no son problemas con la comida en sí, sino son problemas psicológicos que se reflejan en la comida. En el Manual Diagnóstico de Psiquiatría se especifican varios tipos de TCA. Los más frecuentes: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y trastorno de la conducta alimentaria no especificado, en el que se incluyen cuadros incompletos de otros trastornos o una mezcla de varios según la etapa del trastorno en la que se encuentre la persona. Cuando hablamos de los orígenes de un TCA, tenemos que decir que son varios factores los que intervienen y ninguno es exclusivo del género o de la edad. Sí que es cierto que son chicas en la edad de la adolescencia a las personas a las que más se les diagnostica, pero tener esta idea preconcebida puede ser perjudicial para los hombres. Esta idea le puede dificultar el identificar qué es lo que tienen y el buscar una ayuda adecuada. Cada vez más se está diagnosticando el TCA en edades más tempranas y en la edad adulta. Esto es debido a que cuando estaban en la edad de la adolescencia no se tenían los recursos o la información necesaria para hacer el diagnóstico y han aprendido a vivir con esto durante toda su vida, hasta la edad adulta, que es cuando finalmente se le puede diagnosticar. En general, los TCA no son conceptos ni de edad ni de sexo, solamente de personas. Los TCA requieren la intervención de múltiples especialidades. El equipo está conformado fundamentalmente por un psicólogo o varios psicólogos y pueden recibir la ayuda y el apoyo de nutricionistas, de educadores o para trabajar la reeducación en los hábitos y también, en algunos casos, del psiquiatra. Los TCA requieren casi que, por definición, una intervención de especialista. Normalmente sin esta intervención, sea de un especialista psicólogo o sea de un especialista médico psiquiatra, generalmente se tienden a cronificar porque la mayoría de las veces los síntomas tienden a camuflarse. Los tratamientos farmacológicos son necesarios en muchos pacientes, pero no indispensables en todos, ya que son complemento de la intervención psicológica. Será el especialista o el médico psiquiatra quien decida en qué casos y en qué pacientes se apoye con fármacos y en cuáles no es necesario. Para nada, esto es una idea que muchos familiares tienen y en realidad solo les está llevando a sentimientos de culpabilidad, incluso a que se desarrollen malas relaciones en casa, pero realmente, como hemos visto en otras ocasiones, para que aparezca un problema tienen que darse una interacción de muchísimos factores y en ningún caso uno solo va a hacer que aparezca una enfermedad. Por supuesto, es un mito muy común la idea de un chico o una chica con una delgadez muy llamativa como criterio para diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria o la gravedad, y esto puede dificultar, de hecho, el propio diagnóstico. Ya sabemos desde hace años que este criterio no es un buen criterio para diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, la mayoría de la población afectada por este trastorno se encuentra en un rango de normopeso. En ningún momento el peso define el trastorno. Es necesario una evaluación especializada tanto en psicología como una valoración adecuada del aspecto físico y no dejarnos llevar solo por las apariencias. Cuando nos encontramos con alguna persona a nuestro alrededor que padece un trastorno de la conducta alimentaria, lo ideal es atajarlo de forma directa y muy calmada, es decir, sin dar demasiados rodeos y sobre todo sin juzgarle, ya que debemos de intentar mostrarle nuestra preocupación y sobre todo que necesita ayuda. Es decir, hay veces que nos encontramos con que estas personas no reconocen el problema y sobre todo no aceptan nuestra ayuda. Ante esto lo mejor es encontrar ayuda de algún profesional que nos eche un cable por cómo actuar en una situación en concreto. De todas formas, nosotros vamos a dejar algunas pautas a seguir y sobre todo que sean muy básicas para ayudar en una etapa inicial. Lo primero, como os he dicho, sería no juzgar ni criticar la situación por la que está pasando esta persona, ni su comportamiento, ya que en muchas ocasiones no lo puede controlar, y es más eficaz explicarle el cómo estos actúan de forma negativa en su vida. También es muy importante no hablar ni hacer comentarios acerca de su físico ni de su problema,
o acerca de su alimentación. Lo tercero también a tener en cuenta sería el hecho de no hablar o de no darle demasiada importancia a su problema y no centrar las conversaciones en esto. Muy importante también, si estamos con ellos, intentar ajustar nuestra rutina y nuestros hábitos alimenticios de una forma saludable. Y por último y no menos importante, lo ideal sería evitar que en su entorno haya básculas o cualquier otro aparato de control de pasos, de kilómetros, de calorías, etc. Pues espero que haya ayudado. La imagen corporal es la representación mental que tenemos en nuestra cabeza de lo que es nuestro cuerpo. Solemos pensar que las personas que tienen trastornos de conducta alimentaria se ven obesas, y eso no tiene por qué ser así. La distorsión de la imagen corporal es una percepción alterada de las dimensiones y otras características físicas del cuerpo, de manera que se ven, se sienten y se tocan más gruesas de lo que realmente están. Y no por tener mayor grado de distorsión, las personas están más graves. De hecho, la distorsión de la imagen corporal es un fenómeno que va cambiando en función del estado de ánimo y en función de las diferentes actividades de su vida cotidiana que van enfrentando. No por tener más distorsión, el paciente es más grave, ya que vemos que es un fenómeno que va cambiando, va moviéndose. De hecho, es un fenómeno muy complejo, es lo último que desaparece y que se trabaja una vez que el peso está estable. Vamos a hablar de comportamientos de riesgo nutricionales ante un TCA. Sí decir que cada paciente puede presentar uno u otro y se valorará de manera individual. Entre ellos nos encontramos dietas restrictivas, tanto en alimentos como en cantidades, miedo, rechazo o preocupación excesiva a las comidas y a subir de peso, pérdida de peso y sobre todo cambios bruscos en el peso, interés por el tener el control de las comidas y de las cantidades, es decir, de recetas, de ingredientes, de cantidades que se sirven, práctica del deporte de manera obsesiva para adelgazar, conducta a la hora de comer en cuanto a velocidad o muy rápido o muy lento, masticar, trocear, etc. Evitar comidas sociales, encontrar restos de comida escondidos en casa, que se acabe la comida pronto, encontrar envoltorios, también ir al baño tras las comidas y que aumente el tiempo y la frecuencia con la que se va al baño. Sentimiento de culpa tras las comidas, también presencia de vómitos y atracones y por último consumo de diuréticos, laxantes y otros productos milagro, como pueden ser infusiones o pastillas. Pues bueno, una pregunta compleja, pero vamos a intentar resumirla. Yo creo que lo principal es trabajar la autoestima desde que son pequeños. ¿Cómo podemos trabajar la autoestima? Pues lo típico de ser cariñosos y ser cercanos con ellos y permitir que se expresen y todo esto. Pero también una cosa que les puede ayudar mucho, sobre todo, es evitar temas de comparaciones y evitar temas de exigencia, perfeccionismo y esto que les puede generar presión. Y bueno, más relacionado con el TCA, cuidado con no valorarlo mucho por tema físico, cuerpo y todo esto, y no ser muy críticos con el respecto al cuerpo, el físico tampoco de otras personas. Y bueno, en redes sociales y medios de comunicación pues tener también un poquito ese espíritu crítico, ¿no? De no creer todo lo que estamos viendo, ¿no? Sobre todo en temas físico, cuerpo y todo esto, pues siempre eso les ayuda también a que se creen un poco con esa idea, ¿no? Y bueno, más concretamente también con temas de alimentación y ejercicio físico y este tipo de cosas, es bueno enseñarles a tener una alimentación saludable y que hagan ejercicio de forma saludable, pero siempre haciéndolo de una forma divertida, tranquila y flexible, que no les genere obsesión. Y el punto intermedio ahí es la clave, ¿no? Y bueno, ya el último consejo es que ante cualquier duda, pues lo mejor es acudir a un profesional y que no... Siempre es mejor trabajar desde el inicio que no cuando ya la cosa ha ido empeorando, ¿no? Siempre es mejor prevenir que curar. Y bueno, yo creo que esas son las tres cosas principales que os puedo comentar. No. Y es importante que todos sepamos que los trastornos de conducta alimentaria se curan, siempre y cuando para eso la paciente tenga un tratamiento especializado, tenga una modalidad de tratamiento en función de la intensidad de su sintomatología, como puede ser consulta externa, unidad de día, hospitalización 24 horas, y se persista en dicho tratamiento y no se abandone antes de recibir una alta definitiva. En principio y de forma general, podemos decir que el ejercicio es sano, pero en el contexto de un trastorno de la conducta alimentaria
habrá que tener en cuenta tanto al paciente como la situación en la que se encuentra dentro del tratamiento. Es muy importante el motivo con el que se concibe el ejercicio. Este no debería ser quemar lo que se come, entrar en una talla, ser felices, o por lo menos no lo debería ser en un trastorno de la conducta alimentaria. En resumen, podemos decir que el ejercicio puede ayudar a la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, pero siempre como complemento del tratamiento psicológico, nutricional, pedagógico, psiquiátrico, etc. Nunca por sí solo. En general, sin conocer la relación que habéis tenido antes del desarrollo del TCA, no te puedo asegurar si esto es por el TCA o si es por vuestra propia relación. Lo que sí te puedo decir es que presencia de un TCA en la vida de una persona afecta negativamente en casi todas las áreas vitales, incluida la sexual. En general, para darte un poco más de información, todas las personas que tienen TCA refieren una menor satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque puede ser una gran obsesión por su cuerpo, lo que les hace sentir inseguros y entonces evitan el contacto. Está relacionado en estudios, sobre todo con mujeres, que es lo que he encontrado, que las personas que tienen TCA, especialmente anorexia, no tienen libido sexual porque el cuerpo no tiene los nutrientes necesarios para desarrollar esa respuesta. Entonces lo que hacen es inhibirla, ¿vale? Es como que el cuerpo mantiene energía y quita la función reproductiva, que no es necesaria para sobrevivir. Por otro lado, en bulimia nerviosa lo que se encuentra es los dos tipos de respuestas, tanto a favor de mantener relaciones como no. En general, si nos salimos de categorizar los trastornos, menos respuesta sexual, ¿vale? ¿Por qué? Parece ser que las personas que tienen TCA tienen una menor autoestima sexual y una menor asertividad sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que les cuesta expresar a sus parejas los deseos, sentimientos y negociaciones en el ámbito sexual. Así que eso es lo que te puedo decir. En los trastornos de la conducta alimentaria, además de un tratamiento psicológico, es fundamental una intervención nutricional, principalmente en 3 bloques. El primero, la mejora de las complicaciones y las consecuencias físicas derivadas de una desnutrición. En segundo caso, una normalización de los patrones y una buena relación sana con la comida. Y por último, es súper importante una educación nutricional para un futuro y una prevención de recaída. Una situación de una alergia o una intolerancia alimentaria en un paciente con TCA no debe suponer en un principio un gran problema. Lo primero que tendremos que hacer es un diagnóstico y confirmar esa sospecha de alergia o intolerancia y bajo ese diagnóstico, ya una vez confirmado, pues adaptar su alimentación a las necesidades que ahora mismo le corresponden por su alergia y su intolerancia. Lo que sí tendremos que tener cuidado es que cuando exista una situación de duda de que un paciente pueda tener una alergia o intolerancia, deberemos siempre confirmar. ¿Por qué? Porque hay determinados pacientes que por su sintomatología pueden recurrir a la restricción de determinados tipos de alimentos y enmascararlos dentro de lo que es posiblemente una alergia o una intolerancia. Durante el embarazo, uno de los mayores miedos que nos podemos encontrar en nuestros pacientes es aumento de peso y cambio corporal. Por lo tanto, necesitamos que reciban una información veraz, científica, basada única y exclusivamente en la evidencia. Por lo tanto, tendremos que romper un montón de mitos que se tienen en todos los aspectos, pero sobre todo concretamente en la forma de alimentarnos del embarazo y, digamos, llevar a cabo una alimentación variada, suficiente, equilibrada, adaptada en cada momento a la situación fisiológica especial en la que vivimos. Debido a nuestra experiencia y bajo la evidencia también científica, parece ser que durante el embarazo, durante los meses de embarazo, hay una disminución significativa de la sintomatología relacionada, pues, por ejemplo, con purga, con reordenación de la alimentación, etc. Si bien es cierto que durante el posparto parece que la sintomatología se puede agudizar y puede tener mayor problema de una recuperación rápida de un peso normal de antes del embarazo, por lo tanto puede haber una tendencia a la restricción de alimentos. Una de las principales características del trastorno de la conducta alimentaria son los problemas que pueden acarrear en el ámbito académico. Por este motivo se torna necesario compaginar el tratamiento multidisciplinar con la continuidad de los estudios. Esto se hace mediante una intervención psicopedagógica que no solamente pale las necesidades educativas de cada paciente, sino también para enseñarles a llevar a cabo su estudio de una forma sana y eficiente. Por otro lado, se puede informar al profesorado
sobre la situación de la paciente para llevar a cabo una adaptación curricular no significativa, puesto que son pacientes con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas adaptaciones curriculares siempre serán orientadas a la evolución de su tratamiento. Por lo tanto, es importante y necesario compaginar los estudios con el tratamiento. A ver, el enfoque de un TCA debe ser muy amplio. Solo enfocarse en el tema del peso o en el tema de analítica es completamente un error. Todo tiene importancia y hay que abordar todos los aspectos, pero siempre sin olvidar que estamos hablando de una enfermedad psicológica con repercusiones físicas. Partiendo de ahí, hay que darle la importancia oportuna a cada aspecto y en el momento apropiado, sin obviar absolutamente ningún parámetro.